Muy bien, hermanos. Ahora sí, vamos a ver aquí la presentación de la lección. Nuestro hermano Sergio Fustero, pues sábado tras sábado hace esa presentación, aunque ya está publicado, ¿no? Ya las presentaciones para los sábados que vienen también está publicado en el internet, uno puede encontrarlo ahí y puede utilizarlo, ¿no? Para el estudio de su palabra. Muy bien, hermanos, ahí está. mm, el título de la lección que hemos desarrollado en esta semana. Si alguien puede ver la pantalla, puede darle lectura a lo que está ahí en la pantalla. A ver, Pablo, los hermano. Efesios. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, aquí, sí, pues ahí vamos a ver un momentito. Aquí estoy tratando de mm, ubicarme bien aquí con la lección. Bien. Ahí está, vamos a ver. Aquí, ahora sí. Sí, pues Pablo y los Efesios. En esta semana hemos estudiado este tema, hermanos, Pablo y los Efesios. Mañana, pues estaremos repasando en las diferentes iglesias donde asistamos, pues este estudio, ¿no? De este libro de los Efesios, carta escrita por Pablo a los Efesios, ¿no? En las lecciones que Dios nos muestra ahí, porque Dios como autor de la Biblia y también de esta carta que escribe Pablo, pues lo inspira a Pablo. Es verdad que Pablo escribe, pero bajo la inspiración, Señor, bueno, de nuestro Señor, eh, pues hay lecciones, ¿no? Que vienen directamente del Señor, ¿no? Pero con la escritura de Pablo, ¿no? Bien, hermanos. Hay gráficos allí, 3 gráficos, si logran ver, hermanos. Eh, ujú. Un primer gráfico, ahí está. A lo largo de el estudio de la semana habíamos visto de que mucha gente de Éfeso, que seguramente Éfeso estaba lleno, ¿no? De personas que confiaban, ¿no? En los brujos, en los adivinos. Estaría metido en este mundo, ¿no? Porque cuando vieron de que el poder de Cristo era mayor que el poder de Satanás, que está ahí con la brujería, ¿no? La hechicería. Vemos que la gente empieza a temer a Dios, respeta a Dios y traen todos sus libros, ¿no? Parece que el costo era millones comparados, ¿no? Con la moneda de hoy en día, los euros o los dólares. Millones, ¿no? Era el costo de esos libros que cada persona tenía ahí en Éfeso y lo traen para quemar, ¿no? Y ahí vemos justamente la primera figura, están quemando pues sus libros, o sea, los rollos que habían ahí antes. Y la segunda figura que está ahí, hermanos, está el apóstol Pablo escribiendo, ¿no? La carta a los Efesios. Él estaba pues en la cárcel en Roma, pero ahí le concedieron, ¿no? Que pudiera alquilar un cuarto en Roma y así estaba, ¿no? Bueno, estaba en cárcel, sí, pero en este caso le concedieron, pues, ¿no? Estar en ese cuarto. eh, Hay un nombre, ¿no? Que le ponen, ¿no? Cuando uno está así, de esa forma, ¿no? Encarcelado. Y ahí es donde escribe pues las cartas, hermanos, a las diferentes iglesias que él, pues con Dios mediante, pues formó. Y uno de ellos es la iglesia en Éfeso. Y la siguiente foto, hermanos, o la figura es ahí está el hermano Tíquico,
leyendo, ¿no?, esa carta escrita a los de Éfeso, una carta que nosotros lo podemos leer, tiene 6 capítulos, ¿no? Y lo lee en voz alta y no a los hermanos. Ahí está, hermanos. Entonces, Pablo y los Efesios. ¿Algún comentario de ustedes, hermanos? Imaginemos que estamos en escuela sabática y bueno, la pregunta del maestro va a ser, de hecho, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hemos aprendido, ¿no? O qué cosa no hemos entendido, hermanos, a lo largo de esta semana, ¿no? A ver, hermanos, pueden participar. No sé si me están escuchando, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica, por favor. buenos días de nuevo. Eh, bueno, lo que yo he podido estudiar esta semana es acerca de, bueno, primeramente el amor profundo que tenía eh, Pablo por Éfeso, por los hermanos, por los hermanos efesios. En el comienzo estuvo algunos meses con ellos, pero después estuvo 3 años con ellos compartiendo. La verdad es que tenían un lazo muy, muy fuerte. De hecho, cuando él se despide de ellos, porque ya les dijo que no los iba a volver a ver, eh, porque él sabía que iba a Jerusalén y allá iba a morir. Fue un momento muy doloroso para todos los hermanos. Lloraron mucho, lo besaron antes de irse porque sabían que no lo iban a volver a ver. Esta carta se da en un contexto, ¿cierto?, de que eh, en Efeso, como usted decía, había mucha brujería, había mucha hechicería. Entonces, se les hace mucho hincapié a los hermanos en el poder que tiene el Señor Jesús y por eso se le manifiesta, cierto, a Jesús como la piedra fundamental de la iglesia como un solo cuerpo en Cristo, o sea, cuya cabeza es Cristo. También se habla, cierto, del escudo o sea, como la iglesia como un ejército también. O sea, se hace mucho hincapié en todo lo que tiene, en todo el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para que justamente ellos se apartaran de todas las cosas con, cierto, con los efectos que usted también comentaba allí, que ellos se deshacen de todos sus libros de hechicería y de todo eso, mi hermano. Pero es una carta muy, muy linda, muy emotiva. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Algún comentario más o alguna pregunta tienen, hermanos? Ahí en la pantalla, hermanos, ustedes pueden ver el texto que se ha utilizado para esta semana acerca de este tema, ¿no? Está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahí está en la pantalla. ¿Algún hermano o hermana que pueda ayudarnos en la lectura de ese texto bíblico que ha sido para inspiración de esta semana? Prende tu micro, hermano, hermana, y ayúdanos en la lectura. Ahí está en la pantalla, o también de tu Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Valerio, di hermano, A ver, por favor, hermano. dice lo siguiente, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo para que llegado el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Muy bien, Efesios gracias, 1, hermano. 9 y Sí, 10. muy bien, Efesios hermano. 1, 10. Bien, ahí está pues el texto bíblico, ¿no, hermanos? Repetimos la lectura y nos dio a conocer, dice, el misterio de su voluntad. Sabemos bien, hermanos, que ese misterio, uno quiere saber, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Puede ser un misterio y ese misterio se dio a conocer. Pues Dios dio a conocer ese misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, según lo que al Señor se le ha ocurrido, o sea, lo que ha pensado, le agrada al Señor eso, dar a conocer ese misterio de su voluntad
según su beneplácito, dice, que se había propuesto en Cristo, dice, ¿no? Entonces, Dios se muestra, hace conocer su voluntad a través de Cristo, hermanos. Emmanuel también, pues, este nombre significa, ¿no? Dios con nosotros. Nadie le ha visto a Dios, ¿no? Pero Dios se le ha ocurrido a Dios manifestarse, mostrarse al ser humano en esta tierra. El Creador, el Dios Todopoderoso, se ha manifestado a través de Cristo, ¿no? Y hacer conocer su voluntad de nuestro Dios a través de Cristo, ¿no? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, ¿no? Para que llegado el tiempo reuniera en él, ¿no? Para que llegado el tiempo, dice, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Pues aquí, hermanos, también vemos de que el propósito de nuestro Dios es unificar bajo una sola cabeza, hermanos, ¿no? Bueno, los seres humanos desde la creación, ¿no? Adán y Eva se separaron de Dios, cayeron en pecado, viene la muerte y vienen las generaciones, pues, de seres humanos, los hijos de Adán y Eva. Eran muchos, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Pero muchos hijos e hijas. Los destacables son, pues, ahí Caín, Abel, Set. Y hermanos, ahí las personas, pues, en esta tierra hasta nuestros días, gente se ha imaginado de muchas maneras a Dios, porque como estaban separados de Dios por el pecado, entonces se imaginaban a Dios de diferentes maneras. De ahí que surgen diferentes grupos religiosos, creencias, ¿no? Hasta la misma hechicería, ¿no? Ahí, como estudiamos en estas cartas, se generan pues esas ideas, esos pensamientos de acercarse a ese ser poderoso. Pero, hermanos, a través de Jesucristo, Dios pues se manifiesta a esta tierra para que se le conozca cómo es Él, la verdad de lo que Él es, cuál es su voluntad de Él. Entonces, ver a Cristo, hermanos, es ver a Dios, al Creador. Por eso dijo a Tomás o a Felipe, le dice, ¿no? A su discípulo, ¿por qué me preguntas? Muéstranos al Padre. Dice, ¿no me ves? El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues preguntas? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que, hermanos, ahí está el texto de memoria, ¿no? Que nuestro Dios se hace conocer a través de Cristo, porque Cristo es la misma sustancia de nuestro Creador, es la misma imagen de nuestro Creador. Esto es importante, ¿no, hermanos? Y el propósito es unificar a todos los creyentes bajo una sola cabeza que es Cristo, ¿no? Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, sea unificado pues en Cristo. De ese tema se está hablando pues en esta carta a los Efesios, ¿no? Y esas enseñanzas también pues nos sirven a cada uno de nosotros. No sé si alguien puede participar. ¿Qué lecciones estamos aprendiendo en este caso, en esta semana? A ver, hermanos, hermanas, ¿me escuchan, hermanos? Hermano, justo, Sí, hermano Waiki, buen día. sí, buenas noches, buenos días. Ah, este es Sí, esta noche, no, nosotros estamos de día. sí, sí. Una pregunta que es muy bueno saber, ¿no? ¿En qué parte actualmente está ubicado Éfeso? Es bueno saber geográficamente a qué país está correspondiendo ahora.
De repente eso es bueno saber para ubicarnos y comparar también a qué distancia está Jerusalén o en qué parte está Roma. Todo eso nos ayuda a tener una idea de lo que vamos tratando el estudio de Éfeso. Entonces, de seguro que muchos saben, pero es bueno que escuchen los que no conocen. A ver si alguien responde. A ver, hermanos, si alguien puede contestar esa pregunta de nuestro hermano. ¿Está en Turquía, hermano? Ahí está, Turquía. Turquía. Ahí está una de las Sí, respuestas. A ver, hermano. sí, Turquía está muy cerca está al sur de Constantinopla, ¿no? Que actualmente esa ciudad de Constantinopla es Estambul, ¿no? También pertenece a Turquía. Entonces está más abajito, nomás está Éfeso, ¿no? Entonces tanto Estambul como Éfeso eran ciudades muy importantes porque por ahí transitaban bastante el comercio, ¿no? Tanto de Europa, de Asia, de Rusia. Es por eso es que es conglomerado era en esas épocas la cantidad de gente que vivía. Simple, es bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Si hay alguna otra pregunta, eh, sí, pues es importante, ¿no? También ubicarse, ¿no? Geográficamente. A ver, yo estaba intentando aquí poner, ¿no? Una imagen, digamos, una Hermanos, buenos imagen. días. Sí, hermano No, buenos días, Elías. hermano. Es bueno ubicar el tema que estamos estudiando en el espacio, en el tiempo. De otra manera, no tiene sentido. Cuando llegamos, por ejemplo, sería importante, hemos dicho que más o menos fue escrito en el año 62 después de Cristo. Es lo que dice la lección. Y Pablo, ¿por qué no ha escrito estando en el lugar? No, sería mucho más. A veces recordar de lo que hemos hecho, tal vez nos hayamos olvidado algunas cosas, porque Pablo ha escrito este libro después. Ahora, ¿qué enseñanzas nos trae a nosotros? Mira, es un hecho histórico, claro, espiritualmente importante, pero ¿cuál es el beneficio para nosotros? ¿Qué aprendemos al estudiar esta lección o simplemente un conocimiento bueno que nos pueda ayudar de alguna manera? Entonces, ¿por qué estamos estudiando? Gracias. Muy bien, gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermanos, justamente eso es lo importante, ¿no? Eh, Cuando uno estudia, sobre todo matemáticas, generalmente dice, pero profesor, ¿para qué sirven esas cosas que estamos estudiando? Derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. ¿En dónde voy a utilizar yo esas cosas? Si apenas yo siendo ingeniero, hasta los ingenieros dicen, tengo que saber sumar, multiplicar, dividir, nada más. ¿Qué más necesito saber? A veces no les. ¿Qué más? ¿Para qué estamos haciendo esto? O sea, en este caso también, ¿para qué estudiamos, hermanos, no? Cada día estamos estudiando la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿No? De que si pero estamos repitiendo lo mismo, alguien podría decir, ¿no? Y así, pero ¿para qué? O sea, y justo la pregunta de nuestro hermano, ¿no? Elías, ¿no? ¿Qué lección nosotros estamos obteniendo acá en esto? Aquí, hermanos, en el texto bíblico, la lección que personalmente yo estoy captando es de que yo necesito estar bajo la dirección de esta cabeza que Dios ha puesto, que es Cristo, ¿no? Y todo cristiano también debe estar sujeto a la cabeza, pues estar en comunión con la cabeza que es Cristo, ¿no? O la iglesia cristiana y todo cristiano, para ser cristiano, tiene que estar sujeto a lo que es la cabeza. O sea, el propósito de Dios es unificar, que estemos unidos, pero bajo una sola cabeza, que es Cristo. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿por qué tantos grupos religiosos? Hay creo que más de 30.000 grupos religiosos cristianos, ¿ah? Cristianos, hay más de 30.000.
Entonces uno cuando dice, "Pero, ¿cuál es la iglesia pues verdadera, no? ¿Dónde está la iglesia verdadera? ¿A cuál voy a asistir? ¿No? Entonces, hermanos, pero acá la palabra del Señor nos está dando una lección muy importante, ¿no? A través del libro de Efesios, de que Dios es el que quiere unificar bajo una sola cabeza, que es Cristo, ¿no? Y está sucediendo eso, pues, hermanos, ¿no? En este último tiempo, ya el trimestre pasado, hemos estudiado justamente, ¿no? Los mensajes de los tres ángeles, los últimos, ¿no? Mensajes antes de la venida del Señor Jesucristo, con el propósito de unificar bajo los propósitos y la voluntad de Dios. Entonces aquí también, hermanos, pues, y en toda época, ¿no? Siempre el enemigo ha estado tratando de desviar las mentes o separándolos de Dios, de la palabra del Señor, pues, hace de que no esté unido estrechamente, ¿no? El grupo religioso cristiano con Cristo, no solamente podríamos estar de nombre, ¿no? Llamarnos cristianos, pero no hay esa comunión íntima, entonces, pues, no se estaría logrando ahí el propósito, ¿no? Que Dios tiene. A ver, hermanos, ¿qué comentario dan, hermanos? Porque en el tiempo de Jesús también mucha gente se acercaba a Jesús. Mucha gente se acercaba, multitudes le seguían, miles le seguían al Señor Jesús. Pero de Hermano, tantos miles, hermanos, recuerden una escena nada más, ¿no? De la mujer que estaba con flujo de sangre, más de 10 años, creo que ahí con flujo de sangre enferma, gastando todo su dinero en todo, en los médicos, en todo, pero nada, no había sanidad. Y ella es la que toca la ropa, ¿no? De Jesús, pensando de que Él es la solución para mi problema, Él me va a curar, en la fe en el Señor Jesús. Y le tocó y se sanó, pues. Y cuando el Señor dice, ¿quién me tocó? Pero sus mismos discípulos dicen, pero Señor, si todos te están tocándote, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿Quién me ha tocado? Todos te están tocándote. Es que hay muchos, podemos estar así como cristianos, Hermano pero Justo, no pasa nada en nuestra vida, pero en esta mujer que tenía fe sí pasó. Entonces hay mucha gente, muchos cristianos, pero de repente no pasa nada, pues no, porque no hay esa fe, ¿no? Sí, hermana, por favor. hermanito, muy buenos días y muy buenos días con la plataforma también. La fe de esta mujer era muy latente, muy viva, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que prima es la fe, ¿no? Son 12 años que esta mujer padecía de flujo de sangre y no sanaba con nada, pero su fe le, que le digo a esta mujer, le acompañaba todos los días en sus dolores, en todo, cuánto sufriría, pero en su mente había una cosa, con solo tocar, no el vestido del Señor, su manto divino, ella sanó, ¿no? Y también estaba temblorosa cuando dijeron, ¿quién me tocó el Señor? Pero ella dijo, yo he sido. Y nosotros tenemos también, muchos de nosotros, esa fe viva la que tuvo esta mujer. Decir de que con solo el Señor me toque o nuestras oraciones, voy a sanar. Y somos sanos y nosotros tenemos esa fe de esta mujer, ¿no? No con duda, sino con firmeza. Eso es todo, hermanito. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Bueno, ahí está, hermanos, pues no esa, justamente así, preguntaba el hermano, ¿no? ¿Qué lección obtenemos? O sea, ¿qué enseñanza, qué aprendizaje, ¿no? En esta semana hemos logrado, ¿no? Y ahí de partida, nada más, ¿no? En el texto de memoria estamos viendo de que este propósito del Señor es de Dios, ¿no? Es que a través de Cristo esté la iglesia unificada. Y es así, hermanos. Siempre a veces pensamos también en la unidad, ¿no? ¿Por qué no estamos unidos, no? ¿Por qué estamos así dispersos, no? Y a veces alguien grafica, ¿no? Ahí como una carreta
La iglesia, dice, esta es tu iglesia, dice, ¿no? Unos están jalando para adelante, ¿no? La carreta, o sea, la iglesia, pero hay otros hermanos, ¿no? Que están jalando para atrás. Entonces, y otros que están encima de la carreta, ya así, haciendo barra, ¿no? Pero nada de jalar para adelante ni para atrás, ¿no? Pero están encima. Entonces decía, ahí está tu iglesia, ¿no? Entonces uno, o sea, cada uno de nosotros somos los que podemos estar jalando para adelante la iglesia o de repente estamos jalando para atrás, nos oponemos a todas las cosas, no sé, no queremos colaborar. Otros de repente están encima, solamente estamos para criticar, si está bien esto, no está mal esto, solamente estamos para eso. Entonces, hermanos, acá creo que la lección es importante que nosotros, bajo la dirección de Jesús, del Señor Jesús, nosotros podamos seguir adelante, ¿no? Eh, Eso, hermanos, no sé, yo estoy captando eso, esa enseñanza de partida ya, ¿no? Que ahí está la lección, ¿no? De que el propósito de Dios es de que estemos unidos íntimamente con Cristo. Y todo lo que habla Pablo, pues es cristocéntrico, todo. De ahí que problemas siempre surgen, hermanos, en la vida cotidiana del ser humano, problemitas en la familia. ¿Y qué solución le voy a dar? A veces cuando hay problemitas en la familia, pues habrá que ir pues, a un terapeuta, que esto. Pero ya el Señor, a través de su palabra, y en este caso de esta carta de Éfeso, ahí está dando solución, ¿no? Cómo resolver los problemas de la familia, del matrimonio, o la misma iglesia, ¿no? De repente se desvía, pero entonces ahí está en la carta, ¿no? Cómo ubicarse bien, ¿no? Para estar unido íntimamente con Cristo, ¿no? Mm. Hermano Y Justo, así. Sí, hermano Raúl. buenos días, hermanos. Y pues, la pregunta que ha hecho nuestro hermano Elías, ¿para qué estudiamos? Bueno, ah, en este grupo, antes de participar o entrar al grupo, pues yo no sabía, o sea, no tenía necesidad, pero ahora, desde que empiezo a entrar a la plataforma todas las mañanas, veo una necesidad para mí, una necesidad de estar en el grupo, de, de aprender lo que no sé o decir algo que siento en ese momento, ¿no? Entonces, es una necesidad para mí. Y ahora, otra de las razones es que eh, es la única forma que mi corazón, mi pensamiento, mis emociones, mis reacciones estén pues despiertos, vivos, porque más ancianos ahora ya no me acuerdo cómo estaba, ¿no? Cómo estaba, seguro con el estudio personal que hacía y con eso seguro me contentaba, ¿no? Pero ahora, aparte de hacer eso, pues es una necesidad para mí de estar en el grupo, de escuchar la voz de cada uno, aunque no nos conocemos personalmente con muchos, pero la voz ya me es familiar, ya me siento familiarizado y así. Es una alegría, ¿no? Para mí. Entonces yo creo que de esa manera vamos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesús, que yo nunca lo he visto, pero como es todas las mañanas, y ya me siento familiarizado, ¿no? Con el Señor Jesús. Así es que yo creo que es una preparación personal para cada uno de nosotros y para eso creo estudiamos en este grupo. Amén, amén. Muy bien, hermano Raúl. Gracias. Bien, hermanos, pueden participar. Vamos a ver Hermano, entonces. hermano, Sí, hermano Celso. yo sé que cada uno de nosotros tenemos cabeza, mente. Entonces todos necesitamos superación, todos necesitamos progreso, necesitamos conocimiento.
ese conocimiento, ese progreso, ese, digamos, deseo de progresar, nos da quien, el Espíritu Santo, es que nos dirige, pero siempre en cuanto que nosotros obedezcamos y buscamos siempre algo nuevo. Y nosotros hemos nacido con ese conocimiento radical, regional. Entonces, eso no nos complace, queremos algo más, pero ese algo de conocer, progresar, ¿quién nos coloca? El Espíritu Santo. ¿Y a quién debemos conocer? A un jefe. ¿Quién es el jefe? Por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, esto es nuestro deseo. Y en forma silenciosa quedamos transformados y hacemos una comparación del pasado con el presente y apuntamos a un futuro. ¿Quién es el futuro? El conocimiento, la salvación. ¿Quién nos da? Un jefe. ¿Quién es ese jefe? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Esto es nuestro conocimiento panorámico, esperanza profético. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Así es, pues, hermanos, ¿no? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Me imagino, ¿no? Me imagino de que en una pareja de jóvenes que en un primer momento se ven, no sé, entablan conversación, no sé, hacen alguna actividad y eso se fortalece de repente, ¿no? A través de continuas reuniones o conversaciones hasta que tal vez, ¿no? Se enamoran, un joven y una señorita, y ahí pues el joven y la señorita Tate intentan de encontrarse continuamente y conocerse más, hasta que llega un momento en que, ¿no? Dicen, ¿por qué no nos casamos, no? Casémonos, ya que se comprenden, se entienden, hay amor entre ellos. Y entonces toman esa decisión de casarse, vivir juntos, tener hijos y así hasta que la muerte los separe, como dice la Biblia. Entonces, así, ¿no? El conocimiento de nuestro Señor, empezamos a conocer un poquito por acá, por allá, al Señor, lo empezamos a buscar y así, hasta que llegamos a conocer y decimos, no, yo quiero estar con Jesucristo, yo quiero unirme y hemos tomado la decisión de hacer ese matrimonio, o sea, el bautismo es ese símbolo de ese matrimonio, ¿no? De un compromiso de convivir, de vivir junto con el Señor, ser parte de Él, o sea, ser, como dice aquí el libro de Efesios, el cuerpo es la cabeza, el Señor Jesucristo, y así, y permanecer, ¿no? Porque a lo largo de los días viviendo en este mundo, en donde hay el conflicto entre el bien y el mal, siempre hay pruebas, dificultades, y necesitamos estar de mano, ¿no? O sea, tomados de la mano del Señor Jesús, de otra manera podemos quedarnos ahí, ¿no? Tirados en el suelo, figuradamente, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Tenemos que levantarnos y seguir con el Señor hacia adelante, ¿no? Bueno, pero ahí está, hermanos, la carta, ¿no? La preocupación del apóstol Pablo por escribir a los efesios para que ellos no se desanimaran, ya que él estaba en la cárcel, pues. Y los hermanos estaría un poco triste, ¿no? Como nuestro hermano Pablo en la cárcel, ¿no? Y pues mandó pues a Aristarco, ¿no? Aristarco es, ¿no, hermanos? El hermano que fue enviado por Pablo allá desde Roma para que los aliente a los hermanos de Éfeso y hacerles ver que Pablo está predicando ahí por más que esté en la cárcel, ¿no? Así que no estén ¿No está Kiko? tristes. Tíquico, ¿no? Gracias, gracias, hermano. A ver si me corrigen. Vamos a ver ahorita algún texto bíblico para ver. Muy bien, hermanos. Me corrigen ustedes, tal vez algún nombre estoy diciendo mal. Bien, hermanos. Vamos a ver entonces el resumen. Ahí está, hermanos, el resumen. Nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? Y agradecemos, ¿no, hermanos? A todos los hermanos, ¿no?
Hay una gran cantidad de hermanos, debe haber miles de hermanos, ¿sabes? Que hacen sus presentaciones de la lección, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Audio, video y todo ello, ¿no? Y uno de ellos es el hermano, pues Sergio Frustero, que hace esa presentación con mucha anticipación. Y lo hacen por amor, porque aman a Dios, pues. Eso es lo bonito. De gracias recibiste, da de gracias. Eso es lo que uno aprende, ¿no? Hemos conocido el Evangelio del Señor y tenemos que darlo, así como gratuitamente lo hemos recibido el Evangelio, y gratuitamente también uno comparte todo lo que está hasta, todo lo que tiene, ¿no es cierto? Para que las demás personas conozcan el Evangelio, ¿no? Eso es importante, hermanos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, eh, y eso es una inversión de tiempo y tantas cosas de nuestros hermanos, pues, y Dios los bendice, nos bendice a todos sus hijos, ¿no? Que estemos haciendo su voluntad, o sea, predicando el Evangelio. Dice ahí, hermanos, Éfeso fue una de las poblaciones en las que Pablo dedicó mucho tiempo a evangelizar. O sea, era un lugar, ¿no, hermanos? Éfeso, donde Pablo pues ha evangelizado mucho tiempo. Ya sabemos que es 3 años más o menos ha estado ahí con los de Éfeso. Los efesios recibieron pues con mucho interés el Evangelio e incluso tomaron medidas drásticas para abandonar su antiguo estilo de vida. Pues sí, pues medidas drásticas que tomaron, como es la quema de sus libros, ¿no es cierto?, de hechicería, por un valor de muchos millones, ¿no? En nuestra moneda, pues dólares o euros, ¿no? Vamos a ver eso también, ¿no, hermanos? Entonces, recibieron con mucho interés el Evangelio, ¿no? Recordemos brevemente de que Pablo en un primer momento llegó a Éfeso y lo primero que hacía Pablo era ir a predicar a los judíos, a sus paisanos. Los judíos eran pues enemigos de los cristianos, hermanos. Los judíos, ¿no? A los cristianos no querían, pero ni en pintura. Así era pues Saulo de Tarso, o sea, Pablo, antes de ser era un discípulo del Señor, él era pues un perseguidor de los cristianos también. A muerto los perseguía, o sea, quería que mueran los cristianos. Ese es el pensamiento de los judíos, ¿no? Y justamente él sabiendo, ¿no? Eso, él iba a las sinagogas o templos judíos pues, a predicar porque él era uno de ellos, pues, ¿no? Y les hablaba de Jesús, quién es. Muchos aceptaban, pero otros no lo aceptaban, pues, y lo perseguían también a Pablo a muerte, pues. Eh, y así era, hermanos, pues, entonces llegó ahí a una sinagoga, predicó, y la gente quería escuchar, ¿no? Él decía, pues quédate con nosotros, pero él dijo, no, 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 tengo que ir a Jerusalén, ¿no? Y de ahí quería ir a Roma, ¿no? Y así, tenía sus propósitos. Él, ya después, si es posible, Dios mediante, estaré volviendo a ustedes. Y volvió todavía, ¿no? El apóstol Pablo a los Efesios y estuvo ahí algunos años con los Efesios, estuvo ahí instruyéndolos, enseñándolos hasta que siempre, pues hermanos, en este conflicto entre el bien y el mal, pues fueron afectados. ¿Quiénes, hermanos, con la predicación del Evangelio? No, o sea, las personas que están, pues, en el turismo, ¿no? En las tradiciones y las costumbres que se generan, y también, ¿no? Con la supuesta creencia también en Dios, pero a través de, de Artemisa, una diosa, ¿no? O Diana, una diosa, ¿no? Famosa ahí. Como hoy en día también, pues, no, de acuerdo a la cultura, en todo país, en todo lugar, hay esas tradiciones y costumbres, ¿no? Se levantan, pues, ¿no? Santos o santas, ¿no? O algunos lugares, ¿no? ¿No? Que son supuestamente sagrados y que la gente acude allí buscando a Dios, tal vez, ¿no? Pero a través de esas costumbres y tradiciones, no de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, la predicación del Evangelio en su pureza hace de que es afectado, pues, ¿no? Esas tradiciones y costumbres,
O sea, la economía de muchas personas de ahí pues son afectadas. Incluso, hermanos, vemos que había mucha práctica de la brujería ahí en Éfeso. Entonces hay mucha gente pues que acepta y pues quema, ¿no? Sus libros de hechicería y de magia. Muchos también de repente que estaban en ese trabajo, ¿no? De esa costumbre de hacer templecillos de esta imagen de Diana o Artemisa, pues seguramente se unieron también a la iglesia cristiana, pero mucha gente también no se unió, pues porque eran afectados sus economías, era su trabajo de cada día. Y entonces habían problemas y ahí vemos que Pablo, después de que querían pues encontrarlo a Pablo y pues matarlo, pues, ¿no? Entonces Pablo se despide y se despidió pues completamente, ¿no? Hasta que él llegó a Roma y ahí estaba en la cárcel y pues de ahí es donde escribe la carta, ¿no? A los efesios. No los deja abandonados tampoco él, ¿no? Bueno, más o menos ahí lo que capto en su contexto, ¿no? Pero vamos a ver, hermanos, aquí, ¿qué más dice en el resumen de nuestro hermano Sergio Ustero? Dice, con el corazón roto, Pablo se despidió pues de ellos, ¿no? Advirtiéndoles de una futura apostasía en sus filas. Esto es importante, hermanos, y no solamente el apóstol Pablo escribe acerca de esta apostasía que habría en los últimos tiempos. O sea que hermanos de la iglesia cristiana se separarían, apostatarían, irían en contra, ¿no? De la iglesia misma, ¿no? Entonces, esta apostasía lo habla Pedro, lo habla Juan y así. Todos, ¿no? Hablan de que en el futuro y justo en nuestros días se da cumplimiento pues, para nuestros días también. Entonces Pablo se despidió de ellos advirtiéndoles de una futura apostasía en sus filas. Algún tiempo después sintió la necesidad de instruirlos, claro, y animarlos a través de una carta, la epístola a los Efesios, pues hermanos. El resumen lo hace en tres partes, me parece. Dice. Primero, él habla del autor. Ya nosotros hemos aclarado este asunto, ¿no? Es verdad que Pablo escribió esa carta, ¿no? A los Efesios, pero como es inspirado esta carta por Dios, al final de cuentas el autor viene a ser Dios, pues, ¿no? El autor viene a ser Dios, ¿no? Y en esta parte habla de Pablo evangeliza Éfeso, reacciones al mensaje, como ya había hecho comentarios. En una segunda parte habla de los destinatarios, a dónde se envió la carta, hermanos, y ahí justamente, bueno, ahí dice, ¿no? Bueno, los destinatarios son los de Éfeso, pues, hermanos, ¿no? Los santos y fieles de Éfeso, dice. La temática, hermanos, de esta carta, dice, tiene un estilo elevado y metáforas, ¿no? Metáforas o figuras, ¿no? Bajo las cuales se trata de hacer ver las enseñanzas o las lecciones, ¿no? El tema principal, hermanos, es Cristo, como ya lo hemos mencionado, es cristocéntrico. El apóstol Pablo todo lo centraliza en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, pues, ¿no? Que la iglesia esté bajo una sola cabeza que es Cristo, no bajo la cabeza de un pastor de la iglesia, no bajo la cabeza de un hermano, no, o una hermana. O sea, en otras palabras estamos diciendo, no tenemos que seguir a ningún pastor o yo soy de tal pastor. Hay mucha gente a veces, ¿no? Dice, yo soy del pastor Bullón, otros, yo soy del pastor Bor, yo soy del pastor tal, yo soy del pastor y así. No, hermanos, no cometamos ese error. Nosotros somos de una sola cabeza. La cabeza nuestra es Cristo, porque si vamos a seguir a seres humanos, no vamos a llegar a un buen destino, pues, ¿no? Nos vamos a perder completamente. No sigamos a seres humanos, sino sigamos a Cristo, es la cabeza, ¿no? Pues lo que predican, pues, nuestro hermano Alejandro Bullón, nuestro hermano Esteban Bor, y así todos los pastores. La intención es predicar a Cristo, pues, ¿no? Llevar. Pero a veces los seres humanos
podemos estar fijando nuestra vista, ¿no? En seres humanos. Pues no es así, ¿no? Sino debemos fijar nuestra vista en Cristo, ¿no? El tema central entonces es Cristo. Porque en ese tiempo también del apóstol Pablo, habían hermanos que le seguían a Pablo pues, como líder. Otros le seguían a Apolo, otros le seguían así, a otros hermanos. Y justamente hay un llamado de atención de qué somos nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Qué somos? Nosotros somos simplemente un instrumento de Dios. Sigan a Cristo, ellos aclaran, ¿no? Porque a ellos también los seguían, ¿no? Pero era una equivocación, pues, hermano. Muy bien. El desarrollo de este resumen, entonces hablando del autor, ya hemos dicho que es Dios y el escritor es Pablo. Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? Pablo evangeliza Éfeso. El texto, Hechos 18 y 19. Y llegó a Éfeso y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. De partida, hermanos, como decíamos, lo que hacía el apóstol Pablo era pues predicar el evangelio a los judíos, a sus paisanos en primer lugar. Ya habíamos comentado de que como tenía un propósito de ir a Jerusalén, pues aunque los judíos decían, quédate con nosotros, queremos seguir escuchando. No, si Dios permite, voy a volver, les dijo. Y se fue, pues, en primer momento, Pablo. Y regresó, lógico. Dice ahí, en tiempos de Pablo, hermanos, Éfeso era una ciudad próspera, capital de la provincia romana de Asia. El templo de Artemisa, hay un dibujo, hermanos, ahí, más o menos así sería el templo de Artemisa, llamada pues Diana por los romanos, o sea, Artemisa le decían Diana. Hoy en día pues puede haber nombres de algún santo y así se levanta un templo a nombre de ese santo y hay esa costumbre, tradición de ir, ¿no? Vamos a ir al señor de tal, señor de tal, a la imagen de tal persona. Bueno, y este templo, hermanos, era una maravilla, dice, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, del mundo antiguo. Al final, hermanos, de su segundo viaje misionero, Pablo hizo pues una breve campaña de evangelización en Efeso. Tuvo poco tiempo, pero fue durante su tercer viaje cuando consolidó su obra en esa ciudad. Ya cuando vuelve, ahí sí se queda. Se queda ahí bastante tiempo, hermanos. Pablo pues evangeliza Éfeso, hermanos, en el año 52 después de Cristo. Y luego, hermanos, eh, el, en el año 52 al 53 después de Cristo, la predicación pues de Aquila y Priscila y Apolos. Son hermanos de la iglesia, pues esta pareja de Aquila y Priscila, hermanos, y Apolos, aparte de nuestro hermano también. Ya en esos años van predicando, en Éfeso también, pues no, predican ellos, mientras Pablo está en otro lugar, ¿no? Y en el año, vamos a ver acá, 53 hasta el 56, hermanos, Pablo predica pues durante 3 años, ahí está, 3 años, hermanos. Luego, el año 57 después de Cristo, está en Mileto, o, bueno, se va a Mileto, ¿no? Sale de Éfeso a Mileto, porque ya pues había una manifestación, ¿no? Buscándolo a Pablo, ¿no? Para matarlo, pero él ya pues sale de Éfeso, ahí en Mileto, ahí hace un llamado y se despide, llamado a los ancianos, ¿no? Se despide de los ancianos de Éfeso, ¿no? Con abrazos, lágrimas y todo, ¿no? Porque ya él intuye de que ya es la última vez que se ven y ya no más se verán, ya pues cuando estemos en el cielo, ahí nos veremos, diría así, ¿no? Pablo a los hermanos. En el año 62, hermanos, ya después de Cristo, probablemente esa fecha ha sido escrito esta carta a los Efesios por parte de Pablo, lógicamente inspirado por Dios, ¿no? Por eso digo yo que el autor es Dios, pues porque inspira a Pablo, ¿no? Pablo escribe, sí.
Vamos a ver, hermanos, la otra parte que es las reacciones al mensaje. Está en Hechos 19:19, hermanos, esta parte. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron pues los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. A ver, hermanos, ¿alguna lección de este texto bíblico, hermanos? En vuestra experiencia, algún hermano o hermana que está aquí en esta sala tal vez pueda avisarnos de que tal vez ha estado metido también en esto de la hechicería y pues se ha apartado y ha quemado sus libros de hechicería. O de repente en otra cosa, ¿no? Que está metido y ha quemado, pues, ¿no? Ah, aquello que lo apartaba de Dios, ¿no? En este caso era la hechicería. ¿Algún hermano me están escuchando, hermanos? A ver, Sí, pues hermano, en mira, este ejemplo que nos presenta la escritura, a ver, yo creo que es un sacrificio que han hecho las personas de aquel tiempo que se han decidido a entregarse a Cristo. Y ahora yo sacándome cuenta, a ver, ¿qué sacrificio he hecho para entregarme a Cristo o para ser seguidor de Cristo? Que quizá no estábamos todavía, porque yo cuando tenía 19 20 años no estaba eh, tan preparado, todavía no había vivido casi la vida, ¿no? Entonces posiblemente no tenía esas costumbres, ¿no? Bueno, y hay personas seguro que a los 60 a mi edad, por ejemplo, se están entregándose a Cristo. Esas personas sí, pues, ya han vivido, han hecho una costumbre, no, que no agrada a Dios, de repente hay que hacer sacrificios. Entonces, mira ese versículo que nos muestra a nosotros, ¿no? ¿Cuánto de valor han tenido que tomar decisión de perderlo, ¿no? Materialmente. Es una reflexión para mí y para cada uno, seguro, hermanos, de la plataforma. muy bien. Sí, pues hermanos, alguien se pregunta y dice, ¿no? ¿Y por qué no lo han vendido pues sus libros? Y costaba bastante dinero, ¿no? Casi millones de euros o dólares en nuestras monedas, ¿no? ¿Por qué no lo han vendido? Bueno, Un cálculo de 4 millones de dólares que sacan algunos, ya, ¿no? ya. Entonces, hermanos, el vender un libro de magia, imagínense, un libro de magia. Claro, de vender uno lo puede vender, pero ¿qué va a pasar cuando tú lo vendes? Claro. Es como, Es como eh, decir que tengo un almacén de cerveza, ¿no? No, y esto voy a vender. Ahora soy cristiano, pero voy a vender, no lo voy a perder. Ya, pues, pero ¿y para quién voy a vender? claro, entonces por eso es que para que no afecte ya, no haga daño a otras personas que lo van a leer, lo han quemado pues esos libros, ¿no? Bueno, y así conscientemente y libremente lo han hecho, ¿no? Bueno, en esta parte, hermanos, es una de las reacciones que hubo del Evangelio, ¿no? Y también habíamos estado comentando también respecto a las costumbres, eso, ¿no? De la parte económica también vamos a ver. Pero en esta parte, hermanos, dice, los cristianos de Éfeso quemaron voluntariamente libros de magia por un valor de 4 millones de euros, hermanos. Miren, 4 millones de euros. Eso está en Hechos, como estamos leyendo ahí, pues, ¿no? Hallaron que era 50,000 piezas de plata y eso equivalente, pues, ¿a cuánto? 4 millones de euros, hermanos. Un euro, ¿cuánto está, hermanos? Aquí en el Perú es soles, allá en Chile creo que es pesos. En Japón, que es yenes, que es, hermano, no sé, Bien, yen, ya, bueno, entonces el equivalente, ¿no? En soles será, pues, siquiera unos 16 millones, algo así, ¿no? Ah, no, sí, pues, ¿no? No sé,
¿Qué les motivó a hacerlo, pues, hermanos? ¿Qué les motivó a hacer eso? Tomar esa decisión, ¿qué les motivó? Bueno, a ver, alguien responde, ¿no? ¿Qué cosa es lo que les motivó quemar esos libros, ¿no? De repente uno tiene cosas que aprecia, pero que lo llevaba lejos de Dios, pero pues tomó una decisión, lo quemó, pero ¿qué es lo que motiva a una persona, ¿no? Hermano, Sí, hermano, Celso. seguramente la predicación de Pablo, lo que exhortaba a los hermanos, a los efesios, seguramente estaba lleno del Espíritu Santo, es lo que le ha permitido quemar, decidir o evaluar lo que estaban y lo que van a hacer también. Eso creo que. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿qué estamos quemando? ¿Qué idolatría tenemos y estamos eh, desechando ya esa idolatría o estamos algún ídolo está en nuestra mente, en nuestro ser? Eso creo que sería, hermano, para nosotros. Claro, claro. Hoy en día, hermanos, muy bien la aplicación, ¿no? ¿Qué ídolo podría estar habiendo con nosotros? Que si tomáramos una decisión igual que los de Éfeso, pues también habría que hacer desaparecer eso, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? A ver, ¿qué les motivó a hacerlo? Ya hemos visto eso, hermano. Bueno, la Hermanito, Biblia, sí, hermanita, por favor. buenos días, hermanito, buenos días Buen con día, todos. hermanita. Em, Hablando es del libro de la magia, magia negra, magia blanca, ¿no? Yo conozco una persona muy cercana a mí, ¿no? No lo voy a decir su nombre. Ella practicaba, dice que una amiga le regaló ese libro de magia negra. Y allí había muchas cosas que le instruía y, ¿no? Y ella empezó a leer y estaba poniendo en práctica, ¿no? Pero ella no se sentía bien porque los espíritus del mal, cuando uno tiene ese libro o empieza a practicar esas cosas, una no se siente bien, está intranquila, su alma se siente perturbada, escucha sonidos y está constantemente de miedo, en alerta, ¿no? Y la otra persona mayor que donde ella vivía le dijo, le encontró leyendo, dice, ¿no? El libro y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Ves? Le quitó, dice, el libro y vio que era un libro de magia negra, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo es posible, hija, que leas esto? Porque si tú vas a leer estas cosas, vas a traer al demonio acá a mi casa. Y la señora agarró y lo quemó el libro. Entonces, Amén. desde esa vez, esa persona ya no, ya no puso en práctica lo que ella estaba leyendo, ¿no? Porque se sentía mal y le dijo también, tienes que acercarte a Dios, porque no, acá ya está entrando por culpa de este libro, está entrando Satanás acá a mi casa, a mi hogar, ¿no? Entonces ella lo dejó, dice esa persona, y ya no puso en práctica, ¿no? Entonces él empezó a buscar a Dios y Dios le dio esa paz, esa tranquilidad. Eso sería, Amén. hermanito, al respecto de esos Muy libros, ¿no? bien. Gracias, gracias, hermano. Sí, pues hoy en día, hermanos, no, ahí está, muchas prácticas que se hacen, ¿no? Pues esas invocaciones, incluso, hermanos, hoy en día, pues no necesitan ni siquiera libros, nada, simplemente que una persona lo invoque y ahí se presenta, pues, los espíritus malos y se posesionan en la persona, por eso hay que tener mucho cuidado, no se debe estar jugando con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la lección, hermanos. ¿Qué les Hermano motivó a Cristo, hacerlo? Pero lo que la Biblia dice, hermanos, lo que les motivó a hacer es de que cuando predica el apóstol Pablo, ¿no? Entonces mucha gente escucha y dice, bueno, Pablo está botando demonios, pues que es Dios, ¿no? Con el poder de Dios en el nombre de Jesucristo se bota demonios. Y entonces la gente ve, y como eran hechiceros, y había gente hechicera, o sea, gente que hace magia, todo, entonces
se atrevieron, pues, a ver, vamos a votar nosotros en demonios, queremos votar demonios, dicen, ¿no? Y en el nombre, ya, a ver, esos demonios de esas personas, ya, salgan demonios en nombre del Cristo que está predicando el apóstol Pablo, entonces, en ese nombre, a ver, salgan eso. Y los demonios empiezan a hablar de las personas, dice, ¿quién eres tú? Le dicen, ¿no? Nosotros conocemos a Cristo, conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces la persona endemoniada, pues con tanta fuerza de los demonios, pues se atrae a tanta gente, creo que eran 10, no sé cuántas personas, seguro los tumba en el suelo, les quita toda su ropa, los desnuda, todos los hiere, los golpearía, pues no, a golpes, ¿no? Y entonces la gente, esa gente desnuda, dice, se escapa, pues. Y eso está viendo, pues, ¿no? La comunidad de Éfeso. Entonces dice, hoy realmente, o sea que realmente el Cristo que está predicando este Pablo tiene ese poder y en ese nombre de Cristo se bota de monstruo, pero no se puede tomar así las cosas a la ligera, porque estos así brujos, hechiceros, así, querían utilizarlo como un medio, pues, ¿no? Como hoy en día también, pues, los hechiceros lo utilizan, ¿no? La Biblia, todas las cosas, ¿no? Así a nombre de ellos dicen que están haciendo las cosas, pero en realidad no están haciendo la voluntad de Dios, sino del enemigo de Dios. Y entonces la gente al ver eso teme a Dios y dice, pues es ahí cuando ellos dicen, no, que es poderoso Cristo y así que se entregan completamente a Cristo, pues no lo hacen así de fuera del corazón, sino de todo corazón, por eso queman sus libros. ¿Alguien quería Hermanito, participar? Sí, sí, hermano. Sí, hermano. Habla Guayqui, hermanos. Quisiera un poquito contar como testimonio, pero voy a procurar resumir porque es largo la historia para contarles, ¿no? Pero antes de Pablo, ¿no? Su situación fue la voluntad de Dios, ¿no? De que esté en la cárcel, porque quizá estando ahí estaba más concentrado en escribir y a lo mejor habrá corregido varias veces también lo que escribía, ¿no? Para que no cometa errores mediante Dios, ¿no? Ha estado inspirándole. Y otro también de que el hecho de que esté en la cárcel también es un testimonio para que dé a muchos, ¿no? En las buenas, en las malas, estando aún en la cárcel, se mantenía con esa fe viva, ¿no? De Cristo. Entonces, mi testimonio es de que yo, estando también aquí en Japón, tuve cierta experiencia de estar así detenido. Eh, bueno, no fue una cárcel, sino fue de detención, ¿no? Así por ciertos disturbios que cometí con algunos compañeros míos. Entonces, a dos nos han detenido. Entonces, mi pregunta era para los que están ahí, ¿no? ¿Qué se siente estar sin libertad cuando estás en una celda de 2,3 metros, así chiquitito, ¿no? Y entonces no puedes moverte, ¿no? Entonces, yo casi un mes estuve. Y no solamente estuve así en los mejores momentos, sino en los peores momentos me llegó esa experiencia en la que no tenía dinero, nada, no tenía tampoco la seguridad de recibir permiso de visa. Y bueno, ya pasaron muchos, casi como 9 años de mi estadía, entonces de cierta manera me había alejado de Dios también por estar, ¿no? Con los amigos y todo ello. Entonces, estando detenido, vi que me dieron había varios libros, ¿no? Una de ellas cogí y era una Biblia en japonés. Entonces, como leo un poco el katakana hiragana, pude leer los 4 evangelios en todo ese tiempo que estuve detenido y no lo sentí casi nada, pues los días pasaba, porque de día y de noche, día, tarde, noche, leía, entonces más o menos, claro, entendía de qué se trataba, porque como son los evangelios conocidos, los 4 evangelios, eh, pude leerlo, pero eso fue motivo para que yo tome una decisión, ¿no? Y entonces salí felizmente del lugar así, con un abogado, todo ello. Entonces, desde ese año, les hablo del 2003, ahora ya estamos en 2023, hace 20 años, de que prácticamente ya no me aparto, ¿no? De los mensajes de Dios. Entonces, mi mensaje es, hermanos, no caigamos, ¿no? En estas circunstancias de llegar todavía a una cárcel para tomar recién las decisiones. Hay que tomar quizá las decisiones antes de estar en peores momentos, ¿no? De llegar a la Muy cárcel. bien.
Sí, y bueno, algún Amén. día le contaré Ujú, con más ujú. detalles de esta experiencia. Muy bien, muy bien. Amén, amén. Hermanito, Una hermana quería pasar. Hermana. sí, sí, ¿se me escucha? Sí, hermanita. Ya, sí, rapidísimo. Hermano, yo recuerdo que fue una noche que estaban toda mi sobrina y todas sus amiguitas en la casa de mi hermana. Esas famosas pijamadas. Bueno, felizmente yo no he dado permiso para eso. Y estaban viendo una película de terror. Y son escolares. Y yo veo la pantalla y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Están jugando, estaban justo el rato que yo entro, estaban jugando en la pantalla Ouija. Y yo le digo, pero mira la pantalla, le digo, es medio círculo, el círculo se está completando con tu hija, le digo, oye, apaga eso, ¿no? Y no querían las niñas. Y, y una de ellas decía, ay, vas a creer esas cosas. Después de eso he empezado a analizar. Hermanos, hay muchas películas que son muy famosas donde hay rituales. Y yo sé porque hay un pastor que era el encargado del colegio, no me acuerdo el nombre que llevan, y les ha estado felizmente enseñando a mis hijos esas cosas. Miren, tienen que cuidarse de esto, de esto. En el colegio adventista les han dicho, miren, estos son signos satánicos, esto, ¿no? Y mi hija es la que me dijo, mira, mamá, todo eso es un ritual. Entonces hay que poner, y estábamos eso fue hace como un año. Esa película que hemos esperado tanto, me dice, mira, y empezó a explicar, mira, si tú también sabes, y discutían con mi hijo, ¿no? Yo le digo, y yo me salí con mi hija menor, nos hemos quedado afuera, pero le digo, no, fue chocante para mí. Está en las películas, hermanos, o sea, los rituales, las invocaciones, esas cosas lo ponen en las películas y los niños están junto con ellos, o sea, están entrando a las casas por medio de la televisión, del cine. Ya no tienen ningún reparo en hacerlo público, ¿no? Estas personas. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, estamos aprendiendo, hermanos, uno del testimonio de nuestro hermano Waiki, que nos dice, no esperes una situación terrible para que vuelvas a Dios, ¿no? Entonces, es un llamado para cada uno de nosotros, ¿no? Hay que acercarnos a Dios de todo corazón. Otro, nuestra hermana, que no jugar, hermanos, con estas cosas, ¿no? De la Ouija, todas esas cosas, hermanos, que realmente, pues sí, hemos visto, yo también he visto muchas experiencias así de muchos jóvenes que ahí con las cartas nada más jugando y todo eso, la presencia que se ha manifestado de sus espíritus, todo eso, ¿no? Que faltaría tiempo para contar, ¿no? Y ya pues, en nombre de Cristo se puede resolver los problemas también, pero no hay que invitar, no hay que relajarse, diría, ¿no? Hay que consagrarse a Dios. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Voy a avanzar. Comprendieron, dice, que Jesús es más poderoso que Satanás y que para servir a Jesús debían romper toda conexión con los poderes satánicos. Pues claro, ahí está, hermanos, ¿no? Estamos en una batalla realmente, pues, ¿no? Cruenta, diría así, entre el bien y el mal. Satanás y Cristo están ahí, pues, pero por un lado está, pues, ¿no? La verdad y por el otro lado la mentira, el engaño, ¿no? Y directamente a través del espiritismo se presenta pues el diablo. Y entonces, hermanos, dice acá, no todos reaccionaron así. Demetrio, ahora, hermanos, otro problema que hubo es de Demetrio. Demetrio, constructor de templecillos de Diana, esto es el turismo, ¿no? Vio amenazada su economía, razonó que si todos aceptaban a Cristo, su negocio se desvanecía. Entonces, miren cómo el Evangelio también afecta, hermanos, a esa parte de las tradiciones y costumbres, y entonces la gente pues reacciona positivamente, algunos y otros reaccionan negativamente, pues no dice claro.
Entonces, y hubo ese problema, por eso es que la persecución, o sea, el enemigo también tiene pues sus estrategias, ¿no? A través de tradiciones y costumbres de mantener a la gente, pues, no en el engaño. A causa del tumulto que Demetrio provocó, Pablo tuvo que abandonar la ciudad. Recuerden que este Demetrio, de repente, en pocas palabras, era pues un hombre, un artesano que hacía templecillos de plata, oro, seguramente de Diana. Había un santuario, ¿no? Un templo famoso, casi considerado como las 7 maravillas del mundo. Hermanos, ahí pues adoraban a esta diosa Diana, ¿no? Como hoy en día, ¿no? A una imagen, a un santo, así adoran de igual manera, ¿no? Y como el Evangelio con su pureza hace ver que eso está mal, entonces pues este Demetrio pues decía, pero ahora ya la gente va a decir que todo lo que hacemos está mal, y que esto es satánico y tantas cosas habrá pensado, pues no, y va a desaparecer nuestro negocio, ahora de qué vamos a vivir. No, eso está mal, y empezó él a hablar con otros, sus colegas, ¿no? Otros artesanos. Miren, esto va a quedar en la nada, y ya otros ya aumentan y dicen, no, están diciendo de que nuestra diosa Diana no sirve para nada, que esto, ¿no? Y empiezan a hacer una manifestación de todo ese pueblo, ¿no? Miles seguramente se han reunido y gritaban por horas enteras que Diana, que es la diosa de todo, no solamente de ese lugar, sino de todo el mundo. Y así que a los cristianos empezaron a perseguir, lo cogieron a unos de ellos, los que ahí los llevaron, pero habían siempre instrumentos de Dios que calmaron y le dijeron, pues si hay algún problema hay que acusarse, pues y con el juez, así que se sentencie, pues si está mal, o de otra manera vamos a estar mal, y así que lo despidió a toda la gente. Y Pablo pues no se presentó por consejo, ¿no? Del mismo los secretario y también los hermanos, así decían, no te presentes, y así que Pablo se tuvo que ir y abandonó ya pues Éfeso, ¿no? De ahí ya escribe la carta, pues, ¿no? Ya después de muchos años cuando está ahí en Roma, ¿no? Bueno, eso Hermano, es, ¿no? un Esto- paréntesis, sí, sí, hermano. chiquito nomás. Eh, Ese templo de Artemisa, hermano, de lo que estaba conformado de 127 pilares, actualmente buscando así en YouTube en qué parte está ubicado, sigue siendo un lugar turístico, ese lugar del templo de Artemisa, pero solamente ahora queda un solo pilar que está parado. Uno no más queda, hermanos, pero ahora, ¿cuánto se ha regado la iglesia en todo el mundo, la iglesia adventista, por decir? Son miles, miles de iglesias. Bueno, es la obra de Dios. Así es. Muy bien, hermano. Sí, pues ahí todavía quedan los restos, ¿no? Estos tratados sobre adivinación contenían, hermanos, reglas y formas de comunicarse con los malos espíritus. Eran los reglamentos del culto de Satanás, instrucciones para solicitar su ayuda y obtener de él información. Reteniendo estos libros, pues los discípulos se hubieran expuesto a la tentación, pues, ¿no? Vendiéndolos, hubieran colocado la tentación en el camino de otros. Habían renunciado al reino de las tinieblas, y para destruir su poder no vacilaron pues ante ningún sacrificio, hermanos. Así la verdad triunfó sobre los prejuicios de los hombres y también sobre su amor al dinero. O sea, lo quemaron sus libros, pues, no, hermanos. Ahora, los destinatarios, hermanos, pues son los de Éfeso, pues, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que Pablo se dirige, ¿no? Inspirado por Dios en esta carta a los de Éfeso, pero los hermanos, y así como los hermanos que estamos acá en esta sala, Pablo nos estaría diciendo, les escribo a esta sala, ¿no? Que están en esta plataforma, a los santos, ¿no? Que están reuniéndose, y a los fieles. Así era el término, ¿no? Que se usaba siempre. O sea, todo hermano, hermana de la iglesia es considerado como santo, fieles por parte de Dios, porque Dios inspira esto, ¿no? Entonces, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, o que están aquí en Chile, en Lima, en Japón, en México, no sé, en cualquier lugar, hermano, ¿no? Entonces, la carta está dirigida para ellos y para nosotros también, pues, hermano. Pablo escribió una carta, epístola, ¿no? O carta, como
no era una carta, dice, personal, sino que estaba dirigida pues a toda la iglesia. Esta debía ser leída en público por Tíquico. Tíquico era, ¿no? El hermano portador de la misma, ¿no? El encargado, el enviado por Pablo, ¿no? En aquel tiempo la iglesia se reunía, pues, hermanos, en distintos hogares. La iglesia no estaba, pues, en un templo, no había templos, sino eran las casas, los templos, hermanos, donde se juntaban varias familias para adorar, pues. En los hogares, además de los miembros de la familia, asistían los esclavos, los mandantes, trabajadores libres e incluso clientes del anfitrión. Qué interesante, por ejemplo, la hermana Doris que está con nosotros aquí en esta sala se reúne con quienes, con los trabajadores de su empresa, ¿no? Ahí empresa de turismo que tiene, les da el estudio bíblico. Entonces, y también, ¿no? Se junta así con su familia y con los hermanos y seguramente en las casas también, ¿no? Y ahí donde vivimos, toda casa, hermano, tu casa también es una iglesia, pues, ¿no? Así que tiene que haber un grupo pequeño en tu casa, tiene que reunirse, ¿no? Tu vecino, tu familia, tiene que haber reunión, ¿no? De grupo pequeño también, ¿no? A eso vamos a volver también los templos que tenemos hoy en día, hermanos, eso va a ser cerrados en estos últimos tiempos, está profetizado eso, y nos vamos a reunir en casas, otra vez, hermanos, hasta que venga el Señor Jesús. En los hogares, además de los miembros de la familia, asistían los esclavos mandantes, trabajadores libres e incluso clientes del anfitrión. Pablo aprovechó esta situación para incluir en su epístola mensajes especiales para algunos de estos grupos, pues, ¿no? La temática, ¿cuál es la temática, hermanos, de este libro a los Efesios, la carta, bosquejo de la carta? Vamos a ver. En primer lugar, la sección doctrinal, hermanos. En la sección doctrinal está en el capítulo 1, ahí es versos, la bendición. La bendición. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermanos. Bendito nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos da su bendición a través de su palabra también en esta sala, hermanos. La oración por la iglesia, hermanos. Pablo dice, no, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo no, hermanos? ¿No? ¿Cómo no nos vamos a sentir felices y dar gracias a Dios porque nuestro hermano Celso está predicando, Waiki en Japón está predicando, Marcelino está allá en Chile predicando y así, en diferentes lugares? Entonces se han ido. Un día estábamos por ahí en el Cusco del Ben junto a algunos hermanos y pues ahora nos hemos dispersado por todo sitio, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo da gracias por los efesios, aunque está lejos él, porque los hermanos de Éfeso pues están predicando también el evangelio y él ora por ellos. Unidad de judíos y gentiles, hermanos. Esa en la carta, en forma teórica, doctrinal, hermanos, dice porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En otras palabras, hermanos, también nosotros tenemos que ir en esa dirección, ¿no? De unirnos, ¿no? No importa quién sea un crédulo, ateo, agnóstico, no sé, de cualquier grupo religioso cristiano o de otras religiones, creencias, no importa, pero hay que hacer conocer a Cristo, como Pablo hacía conocer a Cristo y se unificaba la iglesia pues en una sola bajo la cabeza del Señor Jesucristo y se rompía las paredes, ¿no? Que separaban, ¿no? No como eran los israelitas o los judíos con los gentiles, ¿no? Y eso rompe el Señor Jesucristo esa pared y así que todos los que escuchan la palabra del Señor y están bajo la cabeza de Cristo se unifica, pues y ahí está la iglesia del Señor, ¿no? En forma teórica también, hermanos, la revelación del misterio de Cristo y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, esto de conocimiento, hermanos, del amor de Dios, lo único que nos puede mantener firmes, ¿no? Hasta dar nuestras vidas por el Señor, es esto, ¿no? Conocimiento del amor de Cristo, ¿no? Que excede, pues, todo conocimiento, hermanos, ¿no? Y que seamos llenos de todo ello. Ese es el bosquejo doctrinal. Y en la parte práctica, hermanos, en la sesión práctica, esta carta a los Efesios habla de la unidad por medio de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues está hablando Efesios, esta carta, de que para que la iglesia esté bien
conectada con la cabeza que es Cristo, entonces hay pues ancianos de iglesia, diáconos, diaconisas y todas las responsabilidades que hay para la edificación de la iglesia, ¿no? Todos cumpliendo las responsabilidades, ¿no? El cambio de vida en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gracias por la participación, hermanos, de los hermanos que estamos escuchando. Gracias por la reflexión, ¿no? Que nosotros no nos relajemos, hermanos. No esperemos circunstancias difíciles recién para consagrarnos, ¿no? Hay que tomar decisiones, como decía el hermano hoy, que no estuvo un mes creo en la cárcel, estaba ahí, y recién ahí leyó otra vez la palabra del Señor, se había olvidado, y volvió pues a decir, y ya son 20 años que está con el Señor allá en Japón, ¿no? Qué bueno, ¿no? Practicar el cristianismo en el hogar. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces ahí están los consejos también para la familia, ¿no es cierto? La relación de pareja, cómo debe de ser, hermanos, ¿no? Que el varón ame a su esposa y la mujer respete a su esposo, ¿no? La armadura del cristiano es el otro enfoque práctico que pone aquí en la carta de Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues ahí, hermanos, tomar el escudo de la fe, la espada, la palabra del Señor, los zapatos que nos lleven a predicar el evangelio de paz, y así, ¿no? Que en nuestro pecho esté, pues, ¿no? La coraza, ¿no? De la justicia de Dios, en nuestra cabeza la salvación, ¿no? De Dios, el casco, ¿no? Y así. Son figuras, metáforas que nos ayudan a relacionarnos con Dios o estar preparados. Estilo elevado, metáforas, dice. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. En otras palabras, hermanos, es en la carta que escribe Pablo, pues la intención es de que no estén tristes, ¿no? Que no desmayen los hermanos de Éfeso por lo que está Pablo en la cárcel. No hay ningún problema de eso, ¿no? Él estaba dispuesto a dar su vida ya por el Señor Jesucristo y así fue. Y así que no estén atribulados, pues no, más bien glóriense, alégrense de que yo estoy ahí en la cárcel, ¿no? Y le van a sacrificar, pues alaben al Señor más bien en vez de estar tristes ahí, ¿no? Lamentándose. Eso es lo que dice Pablo. Algunos años después de haberse despedido de los ancianos de Efeso, Pablo se encontraba pues prisionero en una casa alquilada en Roma. Ese privilegio tuvo de haber alquilado una casa y ahí se encontraba con los hermanos, pero era como cárcel esa casa pues también, ¿no? Durante este descanso pensó que su prisión podría desanimar a los efesios, pues no. Así que preparó una carta con un elevado estilo literario, bien redactada, con repeticiones pensadas en grabar en sus oyentes lectores las verdades espirituales. Incluyó además 4 metáforas para poder comprender mejor la función de la iglesia. Esas 4, miren hermanos, metáforas, o sea, figuras, la iglesia como un cuerpo. O sea, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Lo que la cabeza dice, la iglesia hace, pues no, así. Esa es una figura que utiliza para hacer ver la comunión íntima con el Señor Jesús. La otra figura es la construcción, ¿no? La iglesia como un edificio o templo. Cada uno somos una tejita ahí en el techo, un ladrillito, no sé, cada uno, ¿no? Estamos ahí. Más o menos esa es la idea también, una figura, ¿no? Para ver que estamos unificados en Cristo, que es la piedra principal. La otra figura es la iglesia como una esposa, y Cristo el esposo y la iglesia la esposa. Así que unificados, ¿no es cierto? Ahí, unidos, uno solo, ya no 2, sino uno solo. Lo otro es la iglesia como un ejército, ¿no? Que también está preparado, así, bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros como soldados del Señor, dirigidos por el Señor, ¿no? En esta batalla, en este conflicto entre el bien y el mal. Y finalmente, hermanos, el tema principal es Cristo, pues, hermanos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, hermanos, la clave está en Cristo, hermanos. No importa que descansemos, pero si estamos con Cristo, vamos a tener vida eterna. Solamente descansaremos en el cementerio, ¿no? Y el Señor vendrá y nos despertará. No hay duda acerca del tema principal de la carta, hermanos. En sus distintas formas, se habla como Jesús o como Cristo, Jesucristo,
Pablo menciona 49 veces, hermanos, a Jesús ahí en esta carta. Ahí dice que nos salva, nos hace a su semejanza para hacer el bien. Claro, claro, eso es lo que está haciendo el Señor, ¿no? Nos utiliza como instrumento, ¿no? Para hacer el bien. Y también une a los judíos y gentiles, así que todas las personas en este mundo, sea quien sea, pues, ¿no? Lo que trata el Evangelio es unificar, hacer una sola iglesia, ¿no es cierto? Pero bajo la cabeza del Señor, no la cabeza de una persona, un político, un hermano, un pastor, no, no, sino la cabeza es Cristo, ¿no? Nos da la seguridad de poder acceder al Padre. A través de Cristo accedemos al Padre, pues, hermanos. Habita en nuestro corazón. ¿Sí? Si Cristo está con nosotros, ya tenemos vida eterna. Nos dota de dones espirituales, nos da las capacidades, hermanos, ¿no? Bueno, para poder cumplir nuestras responsabilidades según los dones que nos ha dado, hermanos. Antiguamente, o sea, antes, ¿no? De muchachito y todo, cuando yo era muy tímido, que iba a hablar, yo sudaba, me ponía rojo, temblaba, pues. Pero gracias al Evangelio, hermanos, Dios nos da esas capacidades de predicar al amor a Dios y entonces puedo compartir también, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? Y así también Dios te ha dado a ti, hermano, dones y así, o si no lo tienes, te va a dar, entonces, y tu boca va a utilizar el Señor. Y sí, en lo que tú haces, hermano, no necesariamente en lo que estás hablando, sino en lo que haces, lo vas a hacer como para Dios y ahí estás predicando también el Evangelio, hermano. Nos ayuda a crecer, ¿no? Entonces, Cristo nos ayuda a crecer. Cristo es nuestro ejemplo de amor, hermanos. Cristo es el Señor a quien servimos, pues, hermanos. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Qué bonito, hermanos, que tú que estás en esta sala eres parte de la iglesia del Señor, eres una parte. Que Dios los bendiga. Estos mensajes, hermanos, las cartas de Pablo, escritos no con poder humano, sino con el de Dios, contienen pues las lecciones que deben ser estudiadas por todos. Lecciones que será provecho repetir frecuentemente, hermanos. En ellos encontramos delineada la piedad práctica, hermanos. Se formulan principios que deben ser seguidos en cada iglesia y se define el camino que lleva a la vida eterna. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Voy a pedir, ya que nos despidamos en una oración, a ver, hermano o hermana que esté dispuesto para orar, pues, tome su micro y ore, hermano. Hermano Rosa, Hermanito, despídanos con la oración. hermanito, quería compartir para terminar, ¿no? Y bueno, yo haré la oración. Dice que Dios nos llamó, nos escogió y nos bendijo con un propósito para triunfar, para ganar. Porque, por ejemplo, vemos a Pablo un vencedor, a veces sin dinero, a veces naufragado, a veces latigado, a veces en la cárcel, ¿no? Un Pablo que habla del triunfo en Cristo nuestro Señor. Nos dio, dice el Espíritu Santo, como sello de garantía de triunfo para obtener un éxito. Salvados por gracia, ¿no? Y dentro de la gracia son ser perdonados y habilitados para obedecer. ¿Qué estamos? En Cristo estamos reconciliados en la cruz, ¿no? Y que podemos tener una nueva vida en Cristo, someternos a nuestro Señor Jesús y cómo tener la armadura contra los dardos del enemigo. Todas estas cosas, mi hermanito, también dice, podemos leerlo en Hechos 19, 18 y 19. Ahí nos está hablando todo sobre este tema. Eso sería todo, hermanito, y yo voy a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios, gracias te damos por la vida, por la salud que tú nos das a diario. Y gracias, Padre Santo, por tus hermosas lecciones que nos ayudas
Señor, para estar preparados, Señor, para estos últimos tiempos, así como Pablo, Señor, que estuvo en la cárcel, que no tenía dinero, que a veces lo tenían días y días tal vez sin comer, quién sabe, Señor, que él sufría bastante, pero él estaba feliz porque amaba a nuestro Señor Jesús. Él dio, para él era ganancia todas las cosas. Las cosas materiales eran pérdidas, Señor. Señor Dios, nosotros te pedimos, te damos gracias porque cada día, Señor, aprendemos de tu palabra, nos alimentamos y así, Señor, adquirimos más fuerza, Señor, para el día que se avecina, Señor, los momentos terribles, Señor, para estar preparados y estar firmes, Señor, y tener tu armadura que es tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes acá, escuchando día a día tu palabra, los mensajes, Señor, que nos dan fuerza y valor, Señor. Gracias, Padre, bendícelos, cuídalos, protégelos en su salud, en todo, Señor. En esta mañana acompáñanos con tu Santo Espíritu. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.